15 años de mi vida se desvanecieron en una reunión de 10 minutos, sin advertencia, sin gratitud, solo una explicación fría sobre un reemplazo más joven con un apellido famoso. Lo llamaron evolución estratégica, pero yo sabía exactamente lo que era. Nepotismo en un traje a medida. No grité, no luché. Salí en silencio porque ya sabía algo que ellos no sabían. Cuánto de su éxito tenía mis huellas digitales. Y pronto sentirían lo que es dirigir una empresa sin la única persona que la mantenía unida. Si alguna vez te han subestimado, suscríbete y cuéntame tu historia abajo. Cuando la lealtad se convirtió en responsabilidad, ni siquiera levantaron la vista cuando entré al salón. 3 ejecutivos, uno de recursos humanos y el nuevo interno que de repente tenía su propia tarjeta de acceso. El cuarto olía vagamente a café quemado y traición fresca. Sabía lo que venía antes de que abrieran la boca. No era el silencio en el aire o las carpetas impresas. Nunca eran lo suficientemente valientes para despedir a alguien como yo cara a cara, a menos que la decisión ya hubiera sido aprobada, empaquetada y sellada con sello de goma. «Esto no es fácil para nosotros», comenzó Ricardo Blanco, el usando el mismo tono comprensivo que reservaba para disculpas de prensa y promesas rotas. Lo había escuchado usar con otros. Nunca imaginé que estaría en el lado receptor. «Tus contribuciones han sido invaluables», agregó. Luego hizo una pausa como si esperara que le agradeciera. No lo hice. Estaba observando al interno. No, ya no un interno. Mateo Blanco, su sobrino, MBA reciente, sin experiencia de campo, sin comprensión de los sistemas que yo había ayudado a diseñar. Sin embargo, estaba sentado allí como si perteneciera. No hice preguntas, no quería respuestas. Había visto suficiente durante los últimos 3 meses para darme cuenta de que me había convertido en un obstáculo. Reuniones de las que fui excluida, informes redirigidos, consultores al azar traídos para cuestionar procesos que había construido desde cero. Me había quedado hasta tarde, entrené a 6 jefes de departamento, construí la arquitectura de datos central, aún apoyando 3 líneas de productos. Pero nada de eso importaba cuando las personas en el poder necesitaban demostrar que podían modernizar. Lo vistieron con palabras de la sala de juntas: optimizar, ágil, pensamiento de próxima generación. Pero todo significaba lo mismo: fuera con lo estable, dentro con lo brillante. Salí sin emoción en mi cara. Asentí cuando me ofrecieron una carpeta de indemnización. Incluso estreché la mano de Ricardo. La suya estaba húmeda. El viaje en ascensor hacia abajo fue el más largo de mi vida. No porque me sintiera avergonzada, sino porque no lo hice. Eso me asustó un poco. Tal vez parte de mí había estado esperando esto, sabiendo que venía, viendo el cambio en sus ojos cuando hablaba demasiado a menudo en reuniones o corregía sus matemáticas frente a clientes. No querían experiencia, querían obediencia, y yo no estaba hecha para eso. Mi oficina ya estaba empacada. Alguien había empaquetado previamente mis cosas. Incluso dejaron una nota adhesiva que decía «Efectos personales Gloria H», como si fuera un caso de estudio, no una persona. Pero olvidaron una carpeta. Estaba en el fondo de un cajón cerrado. Deben haberla perdido. Una carpeta de auditorías internas, mapas de riesgo y memorandos de brechas de seguridad que nunca habían sido abordados. No era material de venganza, aún no. Pero era un recordatorio. No habían borrado todo. Y no había dicho mi última palabra. No discutí. No pedí una carta. Me fui con todo lo que importaba aún en mi cabeza. No salí derrotada. Salí limpia. Y mientras estaban ocupados celebrando una cara nueva en la sala de conferencias, no se dieron cuenta de que los cimientos ya se estaban agrietando.
lo que olvidaron, que construí. Hablaron del progreso como si fuera una nueva aplicación, algo que podrías instalar sobre la versión anterior sin verificar que aún funcionaba por debajo. Pero la reputación de Escudo Férrico no había sido construida sobre presentaciones brillantes o contrataciones llamativas. Había sido ensamblada línea por línea, firewall por firewall durante años cuando nadie más sabía cómo evitar que los datos de los clientes se filtraran por las grietas. Cuando repartieron tazas de café en el marca de 5 años, yo ya estaba en la versión 3 del motor de seguridad que salvó nuestro contrato con el Ministerio de Educación. Cuando su primer CTO entró en pánico por una violación de datos en 2012, fui yo quien parchó el sistema durante la noche y redactó la declaración pública que enviaron a la mañana siguiente. Lo llamaron suerte. Yo lo llamé entender tu propia infraestructura. Les gustaba pensar que Escudo Férrico había escalado debido a la visión y el liderazgo. Lo que nunca reconocieron fue que funcionaba debido a la arquitectura, porque alguien tenía la disciplina para hacer sistemas que no se rompieran cuando los inversores se amontonaban o cuando el liderazgo cambiaba cada 2 años. Olvidaron quién entrenó a sus segundo y tercer líderes de DevSecOps. ¿Quién construyó el wiki interno de incorporación que incluso Mateo había usado cuando llegó por primera vez? ¿Quién escribió el árbol lógico para el protocolo de respuesta automática a amenazas que nos ganó nuestro mayor cliente farmacéutico? Fui yo. No necesitaba una placa o un comunicado de prensa. Necesitaba saber que funcionaba, que resistía bajo estrés, que protegía a personas que ni siquiera sabían lo que necesitaba protección. Olvidaron porque nunca entendieron lo que hacía en primer lugar. Para ellos, yo era legado, la mujer en la oficina de la esquina que nunca actualizó su estilo y prefirió la sustancia sobre la velocidad. No era alguien que pones en el escenario en lanzamientos de productos. Era la persona a la que llamabas cuando los servidores de lanzamiento se apagaban, pero cuando las cosas funcionan demasiado bien, la gente deja de notarlas, y cuando dejan de notar, empiezan a pensar que pueden reemplazarte. Ese fue su error. Olvidaron que no solo contribuía, me había incrustado en los cimientos. Y mientras estaban ocupados persiguiendo el futuro, nunca se detuvieron a preguntarse qué pasaría si el pasado decidía seguir adelante sin ellos. El susurro, que me encontró. No esperaban la llamada, no de un número que no reconocía, no solo 2 días después de que me echaran como un mal recuerdo. Casi la dejo ir al correo de voz, pero algo en mí, tal vez instinto, tal vez orgullo, respondió de todos modos. Señorita Herrera, la voz era suave, cortante, profesional, no ansiosa, intencional. Mi nombre es Esteban Mercado. Estoy con Escudo Línea Gris. Me gustaría hablar con usted en privado, fuera del registro. El nombre me era familiar. Escudo Línea Gris, una pequeña empresa con sede en Valencia, conocida principalmente en círculos especializados por vigilancia ética y plataformas de autonomía de datos. No eran llamativos, pero eran inteligentes. Inteligentes en silencio. Acepté reunirme, no por amargura, no por desesperación, sino porque quería escuchar por qué alguien como él vendría buscando a alguien como yo. Nos reunimos en una cafetería tranquila cerca de Malasaña. Esteban era más joven de lo que esperaba, tal vez de 30 y tantos, pero no hablaba como alguien con algo que demostrar. No me hizo una presentación, no me vendió nada. Solo hizo preguntas que nadie en Escudo Férrico jamás hizo sobre patrones de violación de cola larga, sobre brechas de automatización y permisos de usuario,
sobre cosas que me dijeron que entendía mi trabajo mejor que las personas que acababan de desecharlo. Estamos construyendo algo, dijo, pero no queremos reconstruir lo que ya existe, queremos evolucionar lo que viene después. Luego hizo una pausa, se inclinó ligeramente hacia atrás y dijo algo que no esperaba. Hemos estudiado la infraestructura de Escudo Férrico. Conocemos sus debilidades. Queremos que nos ayude a evitar cometer los mismos errores. No quería suciedad. No quería información privilegiada. Quería dirección, arquitectura real, enraizada en la experiencia. No dije que sí, no entonces. Pero escuché. Y mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que no había terminado de construir. No porque necesitara venganza, sino porque no iba a dejar que mi legado terminara en la sombra de otra persona. Línea Gris no me ofreció un título, me ofrecieron confianza, me dieron espacio para pensar, para desafiar suposiciones, para redactar sistemas sin tener que disculparme por saber más que las personas a mi alrededor. Y por primera vez en años, no tuve que demostrar mi relevancia, solo tuve que construirla. Trabajé en silencio, remotamente bajo un rol de no divulgación que me dio acceso sin exposición. Nadie en Escudo Férrico sabía que no reconocerían mi influencia de todos modos. Reescribí protocolos, árboles de decisión de escala, reestructuré un marco de confianza cero que anticipaba el error humano en lugar de solo castigarlo. No estaba reconstruyendo lo que perdí, estaba diseñando algo que no podía ser tomado de mí. Y mientras Escudo Férrico celebraba su sprint cultural trimestral, yo estaba sentando las bases para algo más pesado, algo diseñado para competir, no con comunicados de prensa, sino con precisión. El susurro que me encontró no era una invitación a mirar hacia atrás. Era un recordatorio de que la mejor manera de responder al irrespeto es convertirse en el punto de referencia que ya no pueden alcanzar. Superándolos en silencio. No anunciamos nada, sin campañas llamativas, sin cambios de marca. Escudo. Línea Gris no estaba interesado en el ruido, estaba construido para la precisión, para mantenerse bajo el radar mientras otros perseguían titulares que me convenían perfectamente. Mientras Escudo Férrico organizaba webinars sobre innovación, yo reescribí el libro de reglas para la resistencia. Comenzamos con nada, solo un concepto, un equipo esqueleto y la claridad brutal de saber qué no hacer. Cada característica que diseñé en Línea Gris respondía a una falla que Escudo Férrico había ignorado. Donde ellos superpusieron complejidad para enmascarar fragilidad, yo despojé la nuestra hasta el hueso, rápido, limpio, seguro. No construimos para demostraciones, construimos para violaciones que aún no habían ocurrido. Mateo Blanco, su nuevo visionario, estaba ocupado subiendo clips motivacionales en LinkedIn hablando sobre tecnología heredada como si fuera una enfermedad. Mientras tanto, rediseñé nuestro árbol de encriptación para que incluso los equipos internos no pudieran acceder a hilos de usuario innecesarios. Nuestros sistemas eran invisibles pero inquebrantables. Los construí en largos tramos de silencio, generalmente por la noche en una habitación sin placas y sin distracciones. Y cada vez que escribía una línea de código o firmaba un protocolo, recordaba el día que salí de Escudo Férrico con una nota adhesiva en mi última caja, como si fuera un activo vencido. No los odiaba, solo dejé de hacerles espacio en mi pensamiento. Lanzamos nuestra beta con 5 clientes empresariales. Escudo Férrico ni siquiera parpadeó.
Su piso ejecutivo aún creía que éramos una empresa boutique de privacidad, nada más. No nos vieron como una amenaza, solo otra nota al pie en un mercado que asumían que poseían. Pero el terreno ya se estaba moviendo. Nos movimos más rápido, respondimos más agudamente y atraímos clientes que estaban cansados de que les vendieran paneles brillantes que no podían sobrevivir a una violación en vivo. En llamadas privadas, los CTO empezaron a hacer preguntas que sonaban familiares sobre marcos lógicos escalables, sobre capas de confianza de IA adaptativa, sobre el tipo de resistencia que Escudo Férrico solía prometer y ya no entregaba. No dije nada. Dejé que los números hablaran. Dejé que los informes de rendimiento circularan. Dejé que la industria comenzara a notar, no a mí, ni siquiera a Línea Gris, sino el cambio, la sensación de que algo más silencioso, más fuerte, más preparado había llegado. Y mientras Mateo posaba en fotos de equipo, yo lo superé línea por línea, sin decir una palabra. Porque en tecnología, la reputación puede ser diseñada, pero la confianza tiene que ser ganada. Y ya había terminado de ser la columna vertebral para personas que pensaban que la visibilidad era liderazgo. El día que su imperio se agrietó. Comenzó con una licitación que Escudo Férrico pensó que ya habían ganado antes de siquiera enviarla. Un contrato de infraestructura de seguridad multiaño para una agencia federal de salud digital. Dinero grande, exposición más grande. El tipo de contrato que se convertía en el ancla de futuros acuerdos. El que te hacía ser invitado a paneles, mencionado en Forbes, listado como caso de estudio en libros de texto de MBA. Habían tenido el contrato antes, cuando yo aún estaba ahí, cuando el auditor principal de la agencia me llamaba directamente cada vez que su panel de amenazas parpadeaba. Pero eso fue hace 3 años. Ahora era una relicitación competitiva, propuesta abierta, pizarra limpia. Escudo, Línea Gris, se presentó bajo nuestro nombre completo, con Mercado como el ejecutivo firmante. Mi nombre nunca apareció en el paquete, pero cada página hacía eco del lenguaje que había estado perfeccionando durante 18 años. Planes de resistencia modular, cronogramas de implementación de lógica primero, salvaguardas de anulación ética, sistemas diseñados no para la óptica, sino para la fricción de campo. No decoramos nuestra presentación, no incluimos palabras de moda. Incluimos pruebas reales, casos de uso reales, una línea de tiempo de implementación que no prometía demasiado, y la enviamos en silencio, 5 horas antes de la fecha límite. El primer email que recibí llegó una semana después de un ex ingeniero de Escudo Férrico, aún en su lista de correo. ¿Viste esto? El asunto era todo lo que necesitaba. La lista corta, filtrada, mostró 2 finalistas: Laboratorios, Escudo Férrico y Escudo Línea Gris. Ese fue el momento en que supe que no solo estábamos compitiendo, nos estaban tomando en serio. La verdadera grieta llegó 3 semanas después en el evento de presentación a puerta cerrada en Madrid. Cada finalista tenía 45 minutos para presentar. Escudo Férrico fue segundo. No estaba en el salón, por supuesto, pero había visto su manual de jugadas. Ayudé a escribir versiones anteriores en el pasado. Se apoyarían en la marca, en el legado, en métricas de retención de clientes, lo adornarían con lenguaje esponjoso. Mateo estaría ahí. Le encantaba el escenario. Sonreiría, diría disrupción 4 veces, mostraría animaciones. Pero lo que no tendría, lo que no podría falsificar era nuestro nuevo marco. La presentación de Línea Gris fue dirigida por Mercado, calmado, confiado, no resbaladizo, cada punto atado a un entregable,
cada afirmación respaldada por módulos que funcionaban en una sandbox de prueba abierta. Y cuando hicieron la pregunta clave, ¿cómo maneja su sistema el control de acceso longitudinal sin comprometer la trazabilidad de violaciones? Dimos la respuesta que Escudo Férrico nunca descubrió, porque escribí esa respuesta hace 2 años y la archivaron a favor de algo más llamativo. 2 días después, la agencia publicó la decisión. Escudo, línea gris, otorgado contrato completo. Laboratorios. Escudo Férrico no seleccionado. El silencio fue más fuerte que cualquier anuncio. Los emails se detuvieron. Los canales de la industria se callaron. En Slack, alguien me reenvió una captura de pantalla de la publicación de reacción de Mateo. Decepcionado con el proceso, orgulloso de nuestro equipo. Listo, no hay mención de línea gris, solo dolor corporativo vestido como resistencia. Pero lo que los quebró no fue el contrato, fue la realización de que quien los venció conocía demasiado bien su sistema, que alguien había visto sus brechas desde adentro y nadie sabía quién era. El imperio no cayó en fuego. Se agrietó bajo el peso de su propia ilusión, y mientras el polvo se asentaba, finalmente tuvieron que admitir que ya no eran el futuro, solo eran ruidosos, y nunca había necesitado alzar la voz. Se acercaron. Me mantuve en silencio. El primer mensaje llegó de una dirección desconocida. Hola Gloria, tiempo sin verte, esperábamos reconectar, tal vez tomar un café. Sin nombre, solo ese tono vago e ingrávido de alguien fingiendo que no hay historia entre nosotros. No respondí. Luego vino el segundo del mismo Ricardo Blanco. Un email cuidadosamente redactado, lleno de frases como «Lamentamos el momento de tu partida» y «Valoramos tu conocimiento institucional». Incluso mencionó una posición potencial de asesoría ejecutiva, temporal, por supuesto, pero con potencial a largo plazo. Lo leí una vez, luego lo archivé, sin respuesta. Después de eso, una llamada. La dejé ir al correo de voz, luego otra y otra. Dejé de contar. Lo que ninguno de ellos parecía entender era que no necesitaba volver. Pensaron que ofrecerme un título arreglaría lo que rompieron, pero esto no se trataba de venganza, se trataba de ser libre. No había encontrado solo una nueva empresa, había encontrado una nueva versión de mí misma, una no atrapada en disculpas, no filtrada a través de política de sala de juntas. Me habían subestimado durante años, descartado mis ideas, me cortaron de conversaciones y me reemplazaron con un apellido. Ahora estaban luchando por reconstruir lo que habían desechado porque su nueva arquitectura no podía sostener el peso y de alguna manera aún creían que esto podía resolverse durante el almuerzo. Nunca volví a hablar con Mateo, pero vi su nombre removido de varios comités en cuestión de semanas. Realineación estratégica, lo llamaron esta vez. Palabras familiares, palabras huecas. Cambié mi LinkedIn a privado el día que se anunció el contrato de línea gris, no porque me estuviera escondiendo, porque había terminado de ser vista a través de su lente. La industria no necesitaba saber dónde estaba para sentir lo que había hecho. El impacto habla más fuerte que los perfiles. El silencio puede ser más agudo que cualquier comunicado de prensa. Y a veces la respuesta más devastadora es ninguna en absoluto. Déjalos preguntarse, déjalos susurrar, déjalos sentarse en sus salas de conferencias y disecar líneas de tiempo y perseguir sombras tratando de descifrar cómo perdieron lo que nunca valoraron. Yo seguí adelante, ellos se quedaron atrás. Y esa fue la verdadera victoria. No los destruí, los superé.
No hubo un momento donde me paré sobre las ruinas, ninguna escena donde declaré victoria. No es así como funciona. Escudo Férrico no implosionó en un solo día. Se erosionó lentamente, decisión por decisión, ego superpuesto sobre incompetencia, hasta que incluso el andamiaje que dejé atrás no pudo mantenerlo junto. Pero no estaba observando, no más. Ya había pasado a problemas más limpios, reales. En Línea Gris, las preguntas eran diferentes. Nadie me pidió que simplificara las cosas para halagar la capacidad de atención de un inversor. Nadie copió mis ideas, quitó mi nombre y se las entregó a alguien más ruidoso. Mi trabajo era pensar, resolver, construir lo que venía después. Y eso me cambió más de lo que esperaba. Cuando pasas años tratando de probar tu valor a personas que ya han decidido que eres invisible, olvidas lo que se siente ser escuchada, no tolerada, no complacida, escuchada. Recuerdo caminar a la oficina de Línea Gris en Valencia 6 semanas después del contrato cuando estaba silenciosa, sin placas doradas, sin paredes de vanidad, solo pizarras blancas llenas de ideas sin filtrar. Alguien había escrito uno de mis viejos diagramas de flujo de sistema en el vidrio, tratando de solucionar un caso límite. No sabían que era la autora original, solo lo estaban usando porque funcionaba. Me paré ahí por un momento escuchando al equipo hablar sobre ello, y por primera vez en mucho tiempo me sentí útil, no por la historia, sino porque aún tenía algo que dar. Esa fue la diferencia. En Escudo Férrico era el pasado que estaban tratando de borrar. En Línea Gris era parte del futuro que estaban construyendo desde cero. No necesitaba venganza, necesitaba perspectiva. Y la distancia me dio eso. No cayeron por mí. Cayeron porque creían que eran intocables, porque apostaron por el flash sobre la función, por nombres sobre conocimiento. Yo solo era la prueba de que estaban equivocados, y mientras luchaban por recuperarse, escribí un nuevo manual de jugadas, uno donde la competencia no tenía que disculparse, donde el legado no significaba irrelevante, y donde la edad no era una responsabilidad, sino una señal de durabilidad. No los destruí, los superé. Se quedaron en un cuarto que seguía haciéndose más pequeño, persiguiendo influencia y óptica trimestral. Salí afuera y encontré espacio para respirar, y eso es lo que nadie te dice sobre el poder. No siempre es ruidoso. A veces se ve como irse sin azotar la puerta. A veces se ve como éxito que no necesita ser anunciado. Y a veces se ve como construir algo tan silenciosamente efectivo que las personas que dudaron de ti terminan teniendo que usarlo solo para sobrevivir. Lecciones de la historia. Lo que le pasó a Gloria Herrera no fue solo una historia de traición laboral. Fue un reflejo de algo que muchos de nosotros hemos visto o sentido. Ser pasados por alto, reemplazados o descartados por personas que nunca entendieron tu valor. En un mundo que a menudo persigue resultados rápidos, títulos brillantes y juventud sobre sabiduría, la experiencia es silenciosamente empujada a un lado. Pero aquí está la verdad que el mundo olvida. La longevidad, disciplina y lealtad no son debilidades, son planos para la resistencia. Esta historia no se trata de venganza en el sentido dramático. Gloria no quemó nada, no gritó, no demandó, no se hizo pública. Simplemente se fue con su dignidad intacta y construyó algo más inteligente. Y cuando llegó el momento, su silencio habló más fuerte que cualquier protesta podría haber hecho. Ese es el mensaje aquí. A veces la mejor respuesta a la traición es la evolución. No tienes que probarte a personas que están determinadas a no verte. En cambio, pruébate a ti mismo que nunca necesitaste su validación en primer lugar.
Vivimos en un tiempo donde la lealtad corporativa a menudo se siente unilateral, donde el edadismo se esconde detrás de palabras como modernización y donde las conexiones a veces superan a la competencia. Pero la lección es esta: la excelencia silenciosa aún importa. Puede que no sea tendencia, puede que no reciba aplausos, pero cuando todo lo llamativo se desmorona, las manos estables son a las que la gente busca. Si alguna vez te has sentido descartado, invisible o subestimado, deja que esta historia sea tu recordatorio. El crecimiento es la forma más estratégica de venganza. A veces el perdón es autoliberación, pero a veces el silencio es el cuchillo más afilado. Gloria no necesitaba destruir Escudo Férrico, necesitaba superarlo, y cuando lo hizo, colapsó bajo el peso de su propia arrogancia. ¿Cómo empezar hoy? 1. Reflexiona sobre lo que has construido que otros pueden haber pasado por alto. Escríbelo. 2. Identifica una habilidad que tienes que es silenciosamente poderosa y empieza a usarla con propósito. 3. Acércate a alguien que respeta tu valor y comparte una idea con ellos. 4. Remuévete mental o físicamente de espacios donde tu valor es constantemente cuestionado. ¿Alguna vez has experimentado ser subestimado? ¿Cómo lo manejaste? ¿O cómo lo manejarías ahora? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para seguir más historias reales de poder y comparte este video con alguien que podría necesitar el recordatorio. A veces el mejor regreso es simplemente seguir adelante con claridad.